Bueno, entonces, resumiendo lo que se había platicado, a cierta temperatura, ciertos valores de composición de agua en el aire, volumen específico, entalpía. Aquí, al parecer, me faltó colocarle también que es agua, composición del agua en el aire. Esto es a la entrada y esto es a la salida. Ahora bien, si tomamos en cuenta esta ecuación que tenemos aquí, nosotros tendríamos que revisar qué datos todavía pues nos hace falta. A ver, vamos a ponerlo por acá para tenerlo presente. Nosotros vamos a determinar el flujo másico y el flujo volumétrico, si no mal recuerdo. A ver, el flujo másico y el flujo volumétrico del aire a la entrada de la torre. Entonces, para eso nos dice... ¿Qué pasó? Se eliminó. Ahí está. Para eso nos dice que requerimos M3. Sus apuntes, ¿qué es M3? Ya para no estar subiendo. ¿Qué es M3? ¿Qué es M3? Es el flujo másico, ¿sí?, del agua que entra en la torre, ¿ok? ¿Eso sí lo conocemos? ¿Cuánto vale? Ok, entonces esto ya lo tenemos. Tenemos la entalpía del agua, las entalpías del agua. No, ¿verdad? No las tenemos. Entonces, a ver, esta no la tengo, ni esta. ¿Tenemos entalpía del aire? No. Y entonces lo que acabo de explicar ahorita. Sí, sí lo tenemos. Entalpía a la entrada y también entalpía de la salida, sí la tenemos. ¿Tenemos entalpía del agua? Pues dijimos que no, ¿verdad? Tenemos composición del agua en el aire, ya sea la entrada o ya sea la salida. Sí, entonces, esa sí la tenemos. Esos son los que no tenemos. Bueno, en sí, son dos valores, pero que están sustituyéndose en tres momentos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos hace falta es las entalpías, ¿sí?, del agua, ya sea en la entrada o ya sea en la salida, pero nos hace falta las entalpías, no las tenemos. Las entalpías que hemos determinado están con respecto al aire, no con respecto al agua. Están con respecto al aire, ya sea en la entrada o ya sea en la salida. Ahora, nos falta las entalpías del agua, ya sea la entrada o ya sea la salida, pero hay que determinarlas. Así como determinamos las entalpías del aire tomando en consideración sus temperaturas, posiblemente así tengamos que calcular las del agua. Bueno, para eso podemos irnos a tablas termodinámicas y ver cuáles son esas famosas entalpías. Sin embargo, pues vamos a usar el software, este software, y en este punto pues me voy a ir igual a la parte del icono de sample. Mi inglés no es muy bueno, así que excuse me, por favor. Entonces tenemos aquí sample
y nos vamos otra vez a Properties, Thermodynamics. Entonces, y ahora ya no voy a trabajar con las propiedades ciclométricas porque ya no estoy hablando con respecto al aire. Ahora me voy a ir a la parte donde dice propiedades, o sea, la calculadora de propiedades. Y ahí le voy a dar un clic, bueno, en OK. Y ahí está. Nosotros vamos a trabajar nuevamente con el sistema internacional, no en el sistema inglés. En este caso, ahora nos dice aquí que hay que seleccionar el fluido. ¿Qué fluido estamos trabajando? ¿Qué fluido vamos a trabajar? Agua. Entonces yo esperaría que aquí dijera water. O sea, yo esperaría. Pero no viene. No viene. Y entonces, en donde yo revisé este ejemplo, pues igual y no te explican, solo lo van haciendo. Pero es curioso porque no viene. Entonces nos dicen que manejemos steam. Yo buscando la definición, creo que es vapor. Entonces dije, bueno, a ver, estoy trabajando con agua, yo no estoy trabajando con vapor. ¿Por qué nos indican que sí trabajemos con vapor y no con agua? Pero si a mí me interesa que sea agua. Bueno, entonces vamos a manejar con la parte de vapor, debido a que se trata de la misma sustancia pura, solo que en diferente estado. Y aquí tenemos todas estas variables con las que nosotros podemos ingresar. En este caso, vamos a entrar con algo que se llama calidad. Calidad. Esta parte de calidad comúnmente se ve en termodinámica. Es cuando se trabaja ese concepto de calidad. Calidad de vapor. A ver. Entonces les decía, la calidad de vapor lo podemos entender, pues, cuánto vapor, o cuál es el porcentaje de vapor que se tiene en el corriente que estoy trabajando. En mi torre de enfriamiento no está entrando vapor como tal, está entrando agua caliente. Entonces quiere decir que no tiene nada de vapor, no tiene nada, absolutamente cero. Entonces la calidad en este caso es cero, porque como no tengo nada de vapor, pues quiere decir que la calidad de vapor es cero, no tengo nada. Entonces aquí tendría que yo considerar cero. A ver, ahí está. Porque no tengo nada de vapor, porque tengo solo agua. Bueno, y ahora la otra, el otro apartado, pues tenemos aquí temperatura, presión, entalpía y entropía. Lo lógico es que no vamos a entrar con entalpía, ¿verdad? Porque pues es lo que queremos. Con temperatura, ¿tenemos temperatura? Sí, ¿verdad? Sí tenemos temperatura. Entonces, ¿cuánto de temperatura? 40. Y calculamos. Y ahí está. Tenemos en este caso que lo que nosotros queremos que nada más es la entalpía del agua a 40 grados Celsius con una calidad de vapor de 0, porque no tenemos vapor, tenemos 100% agua. ¿Es de cuánto? ¿Cuánto corresponde la entalpía? Pues eso es lo que van a considerar, 167. 167.5 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, a ver, vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo cambié?
Ahora para que me acostumbre. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí el valor que vamos a estar manejando, que es en este caso la entalpía, ¿sí? En este caso sería la entalpía. ¿A qué corriente corresponde? Estamos hablando 3. Entonces, ¿vale? No, la corriente, ¿qué corriente de entrada? Es la corriente de entrada de la 3. Entonces la entalpía que obtuvimos es de 167.5, es kilojoules sobre kilogramo. Esto entonces yo la entendería que por lo tanto es la entalpía del agua en la corriente 3. Bueno, y ahora tendríamos que determinar la parte de la entalpía de la corriente de salida. ¿Todo bien? ¿Ya despertó? Ahí se está grabando. Bueno, vamos con la corriente número 4, que es la de salida. Nuevamente, regreso aquí. En esta ocasión, igual tengo una calidad del agua, de calidad de vapor, perdón, 0. La temperatura, ¿tengo temperatura? ¿Sí? 26. Y le doy calcular. Y ahí está. ¿A cuánto equivale ahora? 108.9. Ok, entonces vuelvo a lo mismo. Como cambié un poquito los comandos donde están, apenas me estoy adaptando a la nueva. Ahí está. Yo creo que hubiera sido más fácil agarrar esto, ponerlo aquí y esto ponerlo acá. Más ordenado, ¿no? ¿Ahí se ve? ¿Sí se aprecia? Bueno. Entonces, la entalpía que acabo de determinar es de 108.9 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, es la entalpía del agua en la corriente 4. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo se va razonando esto? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ya tengo todos los valores. Ya tengo ya tengo todo. Así que ahorita sustituyan y me dicen cuánto les da del flujo. En este caso va a ser el flujo. De hecho ya lo tienen, ¿verdad? ¿Pero lo checaron ese día? ¿No? A ver, chequenlo en lo que ahorita la anoto. Flujo másico es de 16.49.607 kilogramos sobre segundo, ¿verdad? Y les decía que también nos están pidiendo el flujo volumétrico, que en este caso, para el flujo volumétrico, se ocupa la fórmula de flujo volumétrico es igual al flujo másico del aire, obviamente,
por el volumen específico, como estamos hablando, que nos están pidiendo a la entrada de la torre, entonces yo tengo que ocupar el volumen específico obtenido con las condiciones de entrada, ¿sí?, del aire a la torre. En este caso sería V1. Sustituyendo los valores, el flujo volumétrico nos tiene que dar 14.08.434 metros cúbicos sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Nomás revísenlo, por favor. Revísenlo. Vamos a continuar. Nos piden el agua de reposición. Me voy a subir un poquito el diagrama. Y les comentaba en la clase anterior que debemos de partir y de comprender que yo tengo una zona caliente y una zona fría. Al final yo puedo decir que mi zona caliente es la corriente de entrada, ¿no? La corriente del agua a la entrada de la torre, sería mi zona caliente. Mi zona fría lo podría ver desde el punto de vista de la corriente de entrada también, en este caso del aire, ¿sí? Entonces, al tener una corriente de entrada del agua que está caliente y tener una corriente de entrada de aire que está frío, entonces va a existir esa transferencia de calor y transferencia de masa. Como hay transferencia de masa, entonces cierta cantidad de agua, por verlo de esa manera, queda atrapada en el aire. Entonces hay una cierta cantidad de agua que queda atrapada en el aire, tanto que es así que nos dicen que el aire a la salida sale saturado. Entró casi saturado. De hecho podríamos ver cuál era ¿cómo llamarle? La humedad. De hecho, ahorita, aunque no viene aquí, lo podremos determinar. Ahorita lo checamos para que vean esa comparación. Que de hecho no lo hacen en este problema, pero ahorita vemos. Y yo digo que sí sale. Entonces, hay transferencia de masa. Cierta cantidad de agua es atrapada y se lo lleva el aire. Entonces, conforme va pasando el proceso de enfriamiento, se va perdiendo agua. Entonces, lo que nos dicen es que esa agua que se está perdiendo, pues yo la tengo que reponer. Entonces tengo que hacer una reposición de agua para que el flujo siempre sea de 25 kilogramos sobre segundo, siempre. Entonces yo tengo que añadir agua. ¿Cuánta agua? Matemáticamente yo tendría que entender lo siguiente: está entrando agua y está saliendo agua. Para saber cuánta agua se está perdiendo, pues tengo que considerar el agua que entra menos el agua que sale, y me va a dar una diferencia, y por lo tanto pues esa diferencia pues va a ser prácticamente el agua que se está perdiendo, que en correspondencia es el agua que yo tengo que reponer. Sí, porque si digo, están entrando, un ejemplo, 25 y están saliendo 20, la resta me dice que sería de 5, ¿sí o no? Entonces quiere decir que se estaría perdiendo 5. Entonces quiere decir que yo tengo que reponer 5. Obviamente yo tengo que aplicar alguna ecuación, y la ecuación que nos proponen es la siguiente. De hecho ya lo tienen ustedes, donde nos dicen lo siguiente: M3, la corriente de entrada del agua a la torre, menos M4, que es la corriente de salida del agua a la torre, que es lo que les acabamos de decir. Y esto es igual al flujo másico del aire por la composición del agua, pero en este caso lo ven desde el punto de vista inicial y final. Ahí está. Entonces, yo sustituyendo todo esto, tengo que determinar cuánto vale M4. Porque yo no sé cuánto está saliendo. Sí sé cuánto está entrando, pero no sé cuánto está saliendo. Entonces M4
es igual, después de sustituir todo aquí, incluso también de despejar, me tiene que dar una M4 de 24.50, 149 kilogramos sobre segundo. Esto es lo que está saliendo. Y esto es lo que está entrando. Entonces, lo que entra menos lo que sale, pues con esto me voy a dar cuenta cuánto se está llevando el aire. Y a su vez, yo voy a saber entonces cuál va a ser el flujo que voy a estar reponiendo, de reposición. Entonces tengo que restar los 25 menos los 24.5 y fracción. Y me tiene que dar un valor de 49.851 kilogramos sobre segundo. Que prácticamente es el agua que yo tengo que reponer. Es lo mismo. Es lo que está atrapando el aire, es lo que se está llevando. Y con eso yo terminaría de responder la pregunta del agua que debo de responder. Me da curiosidad, a ver, vamos a trabajar con el software, a ver, vamos a ver lo que les decía del agua. A ver, vamos a ver. Esto ya es adicional, ya no viene, o sea, ya no va a contar en el problema. Pero me dio curiosidad, a ver, vamos a ver. ¿Con cuánta estaba saliendo con una humedad del 100%? Entonces, ¿qué humedad relativa tenía? A ver, vamos a ver. Humedad relativa, me imagino, será este. Ahí vamos a ver. Le voy a dejar de grabar.